estorban los pensamientos para poder hablar y compartir lo que Dios pone en el corazón. Bien, Señor, agradecido siempre por tu buena voluntad para con nosotros los hombres. En esta mañana nos reunimos porque hemos venido a alabarte, a glorificarte, Señor, y a darte la gloria y la honra que te mereces, Padre. Dios mío, el que sacrifica alabanzas te honra, Señor. Y es por eso que venimos a pedirte que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, Dios mío, y que alcance a aquellos que están perdidos, Padre. Redarguye de justicia, de juicio y de pecado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la hora de la prueba. Pruebas, como dijo mi esposa antes, nos llegan de todos los tipos y de todos los colores. E incluso cuando menos te lo esperas. Estás tan tranquilamente en el Señor y de repente te encuentras en las patas de los caballos. Se dice así, ¿no? ¿Y cómo salgo de aquí sin ser golpeado por esas patas? Cuando lees la oración del Padre Nuestro, en la parte final dice: y líbranos de la tentación, porque la tentación también es una prueba de muchas, y dice: y líbranos de la tentación, porque tuyo es el poder por los siglos. Amén. Y Dios tiene la autoridad para librarnos de esas tentaciones cuando nosotros veamos que estamos en debilidad. Si tú no te encuentras con firmeza, si te encuentras sin la capacidad, pues puedes orar de esa manera, porque así dice el Padre Nuestro. Cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar, y Jesús le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y al final dice: y líbranos del mal, o líbranos de la tentación, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero a todos nos llega la hora de la prueba. Nadie puede ser aprobado si no supera sus limitaciones. Si tú tienes problemas de droga, te vas a encontrar en un momento en donde tendrás que decidir si optas por seguir consumiendo o optas por dejar de consumir. Y eso lo decides tú, no lo va a decidir nadie. Llámese drogas, alcohol, sexo, pruebas que vienen a nuestra vida para probarnos, para ver qué calidad tenemos, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 1. La semana pasada hablé de esta tentación, que es la tentación de Jesús, una de las que muchas pasó y que nos trae enseñanza. Y vamos a deshuesarla un poquito para edificarnos con ella. Entonces tomamos como ejemplo la vida de Jesús y trasladamos esas enseñanzas a nuestra vida en el tiempo de hoy. Amén. Y dice así: Jesús, ahí puedes poner tu nombre, Juan, Antonio, Pedro, Julián, como te llame. Dice que lleno del Espíritu Santo, y esto es importante entenderlo. Es importante entender lo que significa estar lleno. Acuérdense de las vírgenes sensatas y las insensatas. Las vírgenes sensatas tenían sus lámparas llenas de aceite. Las insensatas no tenían. Y cuando vino la hora de la prueba, el examen final, que tenían que estar velando y orando porque su esposo llegara, dice que las insensatas no tenían aceite en sus lámparas, es decir, no estaban llenas. Aquí Jesús dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y es importante entender que tenemos que tener esa llenura y mantener el aceite, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Eso lo tienes que hacer tú, no lo puede hacer nadie. Tú eres el que decide si prefieres ver más televisión que orar. Tú decides si decides estar más lleno de otras cosas que del Señor. Por eso en Remar siempre decimos: hermano, busca del Señor, conságrate al Señor, lee la palabra del Señor, ponte en oración. Siempre instamos a que aprendamos a tener esa llenura. Porque a medida que tú estés lleno, si tú una botella está llena, no puedes echarle nada más, ¿cierto? Porque está llena. Pero si hay espacios vacíos, pueden introducirse otras cosas.
Así que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo podía haber llevado al McDonald's, lo podía llevar al centro de la ciudad, donde, bueno, porque uno cuando se bautiza, ¿qué hace? Se echa la foto, come con la familia, se da sus paseitos, lo enmarca, qué bien. Pero parece ser que aquí Jesús, después de que fue bautizado por el Espíritu en el Jordán, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. El ministerio empezaba y él tenía que ir superando todas sus pruebas. Así que aquí esto que estaba ocurriendo era algo que venía de la parte de Dios, porque el mismo Espíritu, con E mayúscula, dice que lo lleva al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. En Mateo 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto, dice así, para ser tentado. Es decir, para superar las pruebas. Y yo te digo una cosa, si tú no estás lleno, entrar a esos lugares de prueba puede convertirse en un fracaso. Por eso muchas veces decimos, hoy no sé qué me pasa, no superé la prueba. Esta dificultad que otros la pasan sin ningún problema, a mí siempre me cuesta. Y posiblemente sea porque tú no tienes esa llenura, ese deseo interno de buscar de Dios para cuando vengan las pruebas, tu capacidad esté llena total. Y no tengas opción a que entren otras cosas. No caben otras cosas porque ya está lleno. Pero si empiezas a llenarte de otras tonterías, obviamente en el tiempo de la prueba sucumbes y caes. Pero dice que Jesús, lleno, es llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por qué no lo llevó a, no sé, a un sitio donde había más gente, o sea, no sé, al centro de la ciudad? Porque en los lugares a solas es donde realmente uno es probado. Cuando nadie te ve, ¿verdad? Es donde realmente se ve si realmente estás confiando en el Señor o si realmente estás confiando en quien te ve. Porque si alguien te ve, bueno, me están viendo, entonces no puedo hacerlo, ¿qué van a decir de mí? Pero si te fijas, el Espíritu lo lleva al desierto y el desierto simboliza soledad, donde nadie te ve. Hay una canción de este español, Cuando nadie me ve, no sé si la conoce. Puedo ser o no ser, me levanta y me baja, me tira y Alejandro Sanz creo que es, Cuando nadie me ve. Y es ahí cuando realmente las pruebas se afinan, porque es un lugar donde estás tú y la tentación. Es un lugar donde estás tú y la prueba. Y si tú estás lleno del Señor, cuando te enfrentas a la prueba, el Señor pelea la batalla por ti. Pero si estás vacío, te encuentras con un hombre natural, un hombre carnal, un hombre lleno de afanes, de ansiedades, y por lo tanto tienes más tendencia a sucumbir ante la tentación. Por eso es importante congregarse. Como dice la palabra, no dejéis de congregaros como algunos que la tienen por costumbre, porque al congregarte te estimulas a la fe y a las buenas obras, te llenas del amor de los hermanos, la confianza, la seguridad y sobre todo que el Señor te habla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que es llevado por el Espíritu al desierto 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Aquí he puesto también que cuando tú dejas de comer algo que es costumbre comerlo, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a comer, cuando no comes, ¿qué ocurre? Te da hambre. Si estás acostumbrado a tomar, cuando no tomas, te da sed. Cuando te drogas y dejas de comer, de drogarte, pues te duele la guata. No sé si le dicen así, me duele la guata. Y así en todas las situaciones. Cuando tú estás acostumbrado a hacer algo que es común en ti, llámese pecado o llámese lo que sea, cuando dejas de hacerlo, automáticamente te viene ese hambre. Estamos hablando de un simbolismo, lo que pasó a Jesús, y aprendemos de esas enseñanzas hoy. Entonces, cuando tú dejas de comer algo, vamos a poner el caso del adicto, porque esto es una comunidad donde trabajamos con personas de alto riesgo y llevan 15 años consumiendo drogas, marihuana y haciendo todo tipo de maldades, y de repente, ¡pum!, se corta. Y pasan 2 meses, 3 meses y te entra un hambre de volver a comer aquello que te saciaba, ¿cierto? Y curiosamente los jóvenes en sus primeros meses,
Por eso decimos que los 3 primeros meses es un periodo de adaptación al sistema, porque no saben dónde están todavía. Pero es ahí donde se produce un alto índice de abandono. ¿Por qué? Porque muchos no superan estas pruebas porque les entra hambre y empiezan a inventar excusas de que, ay, es que mi mamá, mi tío, mi hijo, mi abuelito, con tal de ir a comer aquello que dejaron de hacer. ¿Entiende? Entonces, aquí, ¿qué hace el diablo? Se da cuenta de la debilidad de Jesús, que como hombre y como persona natural tenía la necesidad de comer algo que es necesario para el cuerpo. Y entonces cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, le toca donde más necesidad tiene, que es el hambre. Y entonces viene y se pone todo espiritual, ahí el diablo. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Esta frase es muy común entre los que quieren meterte el dedo en la costilla. Ustedes saben que esto es doloroso, ¿no? ¿La has hecho a alguien así alguna vez? Estamos rapeando el sonidista. Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí el diablo le dice, pero si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense que es una frase muy común entre los que quieren tentarte, los que quieren, pero usted no es hijo de Dios, así habla, así se comportan los hijos de Dios, y empiezan a tirarte en cara que al tú ser hijo de Dios tienes que tener una cierta compostura o una cierta forma de ser o una cierta forma de actuar. Pero usted es hijo de Dios. Y el diablo aquí le está metiendo el dedo donde le duele. Dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, pues entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Si tienes hambre, si tienes autoridad, si tienes gobierno, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces fíjense en el versículo 4 que Jesús le responde y dijo, entre comillas, escrito está. ¿Qué significa eso? De que Él se va a la palabra, a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque su confianza está en lo que está escrito. Como que se apoya en lo que Dios determinó que fuera. Y entonces le dice, escrito está. Así se defiende Él de las mentiras del diablo. Que es bueno que nosotros también a veces digamos, escrito está. Cuando estés pasando una tribulación, cuando seas tentado por algo o por alguien, puedas apoyarte en las escrituras y digas, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y es importante entender esto, que no solo de pan vive el hombre. Yo recuerdo que fui a una iglesia y a mí me resultó un poco grotesco ver eso porque lo vi un poco absurdo. Y tenía una hamburguesa doble king con 3 rodajas de queso, lechuga, tomate y allí en la pared de la iglesia dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, no lo vi como un tono de, no sé, una propaganda o algo así. Pero la realidad es que no solo de pan vive el hombre. ¿De qué te alimentas tú todos los días, hermano? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde depositas dónde te sientas tú a comer? Para desayunar, ¿sabes dónde te sientas? El almuerzo, la cena, un entremés por aquí, por allá. Pero realmente debemos de entender, como dice Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de palabra de Dios. Y lo que estamos comiendo hoy aquí es palabra de Dios. Y tienes que fortalecer tu alma. Tu alma no se va a comer una hamburguesa. Tu alma no se va a comer, no sé, cualquier alimento. Tu alma va a alimentarse de la palabra de Dios porque eso le produce fe, le produce valentía, le produce, energía al espíritu para enfrentar situaciones como esta. Porque todos vamos a pasar por aquí. El tentador vendrá a tentarte. Las pruebas vienen a probar de qué estamos hechos. Entonces Él dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces dice que en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si te fijas, es una tentación de que todos tenemos esa idea de proyectarnos, ¿verdad?
y ver a dónde podemos llegar. No sé si te ha pasado que a veces te sientas y tienes una proyección de lo que quieres hacer en la vida o de lo que quieres hacer en tu vida. Aquí el diablo le está haciendo una proyección de que todos esos reinos vas a ser tuyos si tú postrado me adoras. Si tú me sirves, todo esto me lo ha dado a mi Dios, y si tú haces lo que yo te digo, todo esto será tuyo. A veces esas proyecciones que nosotros nos hacemos nos pueden llevar a caer en tentación. ¿Cuántos hombres y mujeres no caen en descrédito y en lazo por buscar ese afán de conseguir riquezas, de conseguir economía, de conseguir cosas materiales, dejando a Dios a un lado? Cuando Dios mismo quiere darte economía, quiere darte trabajo y quiere darte salud. No sé si me entiende. Pero dejamos a Dios a un lado y nos afanamos por conseguir esa proyección que nosotros mismos nos hacemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el diablo en el versículo 6 le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Pero tú postrado tendrás que adorarme. Y hay muchos hombres y mujeres que están postrados al mamón. Al mamón es el dios dinero. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, cayeron y fueron traspasados por muchos dolores. Y entonces el Señor nos da una advertencia, porque el dinero es un buen patrón, o sea, un buen siervo, pero es un mal patrón. Cuando el dinero gobierna tu vida, mal. Si lo que haces lo haces por amor al dinero, mal. Pero si lo que haces lo haces porque sabiendo que con eso vas a hacer un bien, entonces estás en lo correcto. Amén. Entonces dice, versículo 8, respondiendo Jesús, vuelve a responderle y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Vemos cómo otra vez el Señor vuelve a usar la palabra. Él se apoya en la palabra. Y le dice, aquí yo veo resistencia: vete de mí, Satanás. Hay personas que hablan más con el diablo que con el Señor. O sea, pasa una rubia y en vez de resistir la tentación, le dan vueltas a los pensamientos, ¿no? Y imaginan y hablan: oye, y si yo esto, y empiezan como a conversar, cuando hay que resistir las tentaciones. Con la liberalidad que hay hoy, las mentes de hombres y mujeres, ni te imaginas. Pero aquí dice: vete de mí, Satanás. O sea, resistencia. ¿Se acuerdan cuando Pedro vino a convencer al Señor de que no muriera en la cruz? Pero maestro, no vayas a Jerusalén porque vas a sufrir allí. Vas a padecer. Entonces Jesús lo mira y ve que no era Pedro, sino que estaba siendo influenciado. Y nosotros podemos ver las influencias, hermano. No somos tontos. Las mujeres dicen que tienen el sexto sentido y ellas disciernen cosas. Los hombres también tenemos discernimientos para saber cuando alguien está queriéndote meter el dedo en la boca, o cuando alguien quiere influenciarte para que hagas algo que él mismo solo no quiere hacer por miedo y entonces involucra a otro. Hagamos. Solamente los tontos caen en esas pequeñas pruebas. Y entonces le dice, vete de mí, Satanás. Entonces, cuando Pedro estaba convenciendo al maestro de que no fuera a Jerusalén porque iba a sufrir, le para los carros y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de Dios sino las de los hombres. Y ahí Pedro, me imagino que se habrá quedado más cortado que la una. Qué cortante. Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Y le dio un corte hacia la izquierda y otro hacia la derecha y se acabó. Pedro ya no habló más. A veces debemos de aprender a dar esos cortes. Cuando vemos que algo no es cortar y punto. No hay más conversación, no hay que psicologiar, no hay que entrar en razonamientos humanos, es cortar y punto. Es que usted no me entiende, pastor. Ahí subí un meme antes que me hizo mucha gracia. Es una hermana que llega al pastor y le dice: pastor, me cortaron aquí, usted no me entiende. Y el pastor, con 25 apuñaladas detrás, le dice: sí, hermana, no te entiendo. ¿Entienden el meme? ¿Por qué? Pues porque a veces esas pequeñas heridas
queremos que nos entiendan cuando ya llevamos 25 apuñaladas por la espalda. Y entonces hay que tener resistencia a esas situaciones donde el diablo viene a tentarnos o a probarnos. Y entonces dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él, solo a Él, le servirá. Eso es radical. ¿A quién sirves tú? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay vuelta de hoja. Solo a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como dijo Josué, creo que fue, que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y de ahí sacaron una canción, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos quieren servirle? Hay que servir al Señor, hermano. Hay muchas formas de servirle. En la iglesia, en el trabajo, allí donde vayas a hacer un servicio para el Señor. Nosotros hemos decidido servir al 100%. Pero si tú no puedes al 100%, pues sirve al Señor al 50% o al 30%, al 60%. Nosotros hemos decidido al 100%. Pero si tú no puedes al 100%, pues hazlo al 60% o al 30%. Con la iglesia, sirve al Señor pues con tus bienes. Trae tu diezmo, trae tu ofrenda. Pastor, queremos ofrendar al Señor porque yo tengo que trabajar y no puedo dedicarme al 100%, pero puedo dar mi aporte. Participar de las campañas, del evangelismo. Hay muchas formas de servir al Señor. Pero venimos al culto, leemos la palabra, nos saludamos y nos vamos. Pero hay que servir. Como dicen por ahí, porque el que no sirve, no sirve. Entonces dice, versículo 9, y le llevó él a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, aquí es importante entender esto también. Es importante porque dice... Aquí ya el diablo le agarró el truquito, dice, este es evangélico, este es pentecostal, este es canuto. 2 veces me ha tocado con la palabra. Y entonces el diablo, que también sabe, le dice, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Por qué? Porque escrito está. Entonces el diablo también, que conoce la escritura, dice, bueno, este me está diciendo escrito está, bueno, voy a usarla yo también. Y entonces... le viene con la palabra. Yo pasé una prueba como esta hace muchos años. Yo estaba, no sé si llevaba 2 o 3 años sirviendo al maestro al 100%. Y entonces leyendo una vez la escritura, ese pasaje donde el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan de él? Que fue libertado de una legión de demonios. Y entonces él en gratitud vino corriendo y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Entonces Jesús le dice, no quiero que me sigas. Ve y cuenta, ve a tus padres, a tu familia, ve a la sociedad, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Oye, me entró un dardo, me entró esa palabra, la recibí de tal forma que yo dije, no, ya no quiero seguir en el ministerio remar, ya no quiero seguir sirviendo, ahora me voy a ir a mi casa y voy a explicarle a mi familia lo que Dios ha hecho conmigo. Pero ahí estaba yo siendo tentado. ¿Y sabes cómo me di cuenta? Cuando me examiné, cuando me puse en la balanza. Cuando yo recibí esa palabra, digo, no, ya no quiero servir más, me voy a ir donde mi familia. Y entonces lo que hago fue, cuando salí, dije, no, me voy a examinar a ver si estoy en la fe, que es lo que luego vamos a ver. Y cuando me examino, me doy cuenta que mi corazón se inclinaba más hacia las cosas naturales que hacia las espirituales. Entonces necesitaba discipulado todavía. ¿Me entiendes? Y ahí me di cuenta de que estaba siendo tentado, de que estaba siendo probado para irme del discipulado, de la enseñanza, de buscar el equilibrio en mi vida. Porque aquí hay personas que son más naturales que espirituales. Pero el espiritual juzga todas las cosas, el natural no. El natural, bueno, regulariza, examina de una manera psicológica, temperamental, emocional, pero no espiritual. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No quiere emocionales. El emocional hoy está aquí arriba y mañana está en el suelo. El espiritual tiene dominio, tiene control, examina todas las cosas y se mantiene en una línea.
Y eso es lo que Dios quiere, mantenernos en una línea. Entonces, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 12, respondiéndole a Jesús, le dijo: dicho está. Ya no le dijo escrito está, sino dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Y yo muchas veces he pensado esto y digo: ¿cómo tentamos nosotros al Señor? ¿Tú has molestado a alguien alguna vez haciendo algo que Él no quiere que haga? Los hermanos se lo hacen mis hijos a veces se pelean y como saben cómo tentar al otro, y empiezan a decirle cosas que lo que hacen es mover a ir al otro. No, si es una broma, dice, pero estás tentando a que él reaccione de una forma porque él no quiere que tú actúes así. Aquí lo que está diciendo es: mira, si tú te tiras, oye, la Biblia dice que puedes hacerlo porque mandará ángeles que te recogerán. Y dice: como lo dice la Biblia, entonces me voy a tirar de allí, del edificio más alto de Chile. Pero estás tentando a Dios. Cuando tú tientas a alguien molestándolo, estás tentándolo a que te den una cachetada o se aira sobre lo que tú estás haciendo. Entonces, no todo lo que viene en la Biblia es para que, como dice la Biblia, lo voy a hacer. ¿Por qué Jesús no se tiró? Si escrito estaba que ángeles mandaría que te recogieran. Porque estoy tentando a Dios a hacer algo que a lo mejor no quiere hacer o no debe de hacer. Y hay gente que es así. Como yo soy hijo de Dios, a donde yo vaya, Dios va conmigo, y se va a un café con piernas. Como Dios va conmigo, pues no sé, voy a saltar de aquí a... Y hacemos cosas que no están dentro de los parámetros normales. Y movemos a Dios a ira. Por eso hay que estar siempre con las antenitas ahí viendo a ver cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos puede pasar esto de que estamos continuamente tentando al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Porque tú puedes pasar una prueba ahora, pero todavía quedan más. ¿Cuántas veces iremos a las batallas? ¿Cuántas? David dice que fue toda su vida. Nosotros como hijos de Dios, como soldados, toda la vida estaremos sujetos a tentación. Incluso aunque esté siendo crucificado. Imagínate Jesús siendo crucificado, la gente llegaba allí y le decía: oye, pero tú no eres el Hijo de Dios. Bueno, demuestra que eres el Hijo de Dios, bájate y así creeremos en ti, le decían. Oye, con el poder y la autoridad que tenía Dios, ¿podía bajarse de la cruz, sí o no? Pero no se bajó, y yo veo mucho creyente que está continuamente subiendo y bajando de la cruz. Subiendo y bajando de la cruz. Con Cristo hemos sido crucificados, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora que vivo en la carne, ya no lo vivo como antes, ahora lo vivo en la fe, en lo que he creído. Y este cuerpo lo uso para la gloria de Dios. Entonces, hermano, dice que el tentador se apartó de él por un tiempo, pero luego vendrían las tentaciones, incluso estando en la cruz del Calvario. Y tú puedes estar enfermo, puedes estar pasando crisis económica, parece que Dios no está contigo, y ahí te va a venir el tentador a seguir probando. Y nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe significa que en lo que hemos creído, si yo he creído en Cristo, tengo que esperar en Él, no tengo que buscar otras opciones. Tengo que confiar en Él, aunque me muera. Y dice que, versículo 14, quiero que hagas un paréntesis: Jesús lleno, versículo 1, lleno del Espíritu Santo, entra en la prueba, en las tentaciones, es tentado. Y el versículo 14, ¿qué dice? Y Jesús volvió en el poder. Jesús entra lleno y sale en el poder. ¿Qué poder tenía? El poder resistir las tentaciones,
Eso es lo que debemos de entender. Si tú quieres pasar tus pruebas, si tú quieres tener victoria sobre tus tentaciones, sobre tus dificultades, primero aprende a estar lleno, a llenarte, para que puedas resistir las pruebas, y cuando las hayas resistido, estarás firme. Son cosas que ya superaste. Y por eso dice, salió en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque en ese proceso de tentación, de prueba, él se fortaleció, se hizo más fuerte. El diablo no pudo con él. Y entonces él sale en el poder. Ya puede andar e irse a una sociedad donde todo el mundo pues lo iba a acusar, lo iba a tentar, lo iban a moverlo de muchas maneras. Entonces dice que Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, y ahí empieza a conocerse su fama. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Ahí está la pincelada. Espero que hayas retenido algo. Está siempre lleno. Pasa tus pruebas para que luego puedas estar más fuerte. Todos los hombres y mujeres que pasan por dificultades, cuando lo superan, son más fuertes y pueden ayudar a otros. Cuando Pedro negó al maestro y se tiró llorando, no sé cuántos días se tiró, amargamente dice que lloró. Luego viene el Señor y le dice, bueno, ya has superado la prueba, ya sabes de qué iba el tema, ahora ve y fortalece la fe de tus hermanos. Para eso lo has pasado. Entonces nosotros, por ejemplo, yo que fui una persona politoxicómana, que consumía drogas y lo que sea, yo tengo la mentalidad del adicto. Yo sé cómo piensan ellos, cómo padecen, cómo se tientan, cómo sufren. Yo ya superé la prueba y yo puedo enseñarte a ti. No soy ni más ni menos que tú, pero ya soy un bastón, soy un ayo, soy una guía, soy un apoyo para que tú digas, bueno, si él puede, yo también. Lo único que tengo que hacer es seguir los pasos para poder salir de estas tinieblas. Amén. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos. Esto es lo que te decía antes, tenemos que aprender a examinarnos. O sea, ponernos a pensar en la manera de vivir que yo tengo, si realmente estoy confiando en Cristo o no. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, examina si estás caminando en lo que has creído. Examínate en lo que has creído. ¿En quién has creído tú? Pues entonces, si yo creo en el Señor y he sido alcanzado por su amor, por su gracia, entonces yo me examino a ver si estoy haciendo lo que a Él le agrada. Examinaos a vosotros si estáis en la fe, es decir, si estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y probaos a vosotros mismos. Estamos hablando de la hora de la prueba. Pruébate, hermano. Mira a ver si tus pensamientos son fieles a tu manera de vivir. Si tu manera de vivir es contraria a lo que Jesús te enseña, entonces tú no estás ejerciendo bien el trabajo que te ha sido encomendado como hijo de Dios. Examínate si estás en la fe. Si resulta que vienes al culto y luego vives como un gentil, como un publicano, vives como un mundano, entonces tú no estás en la fe. La fe, el justo por la fe vivirá. Y de esa forma agradamos a Dios. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis suspendidos? Reprobado. Reprobado es que ya no suspendiste, chao, no pasaste la prueba. Entonces, ¿tú no te conoces a ti mismo? ¿Tú no sabes cuáles son tus debilidades? ¿Tú te conoces o no? Yo me conozco. Yo cuando me miro al espejo digo, desapareció el diablo. ¿No te conoces tú o qué? Entonces examínate a ver si estás en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Tú tienes que saber si Cristo está en ti y probar. Probar no irte tú a la tentación, sino en el estilo de vida que llevas, los pensamientos. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son morbosos? ¿Son pensamientos de ladrón?
pensamientos de sospechas, de ¿estás todo el día así? ¿O realmente hay un pensamiento limpio, un pensamiento sano, un pensamiento puro, agradable, perfecto? ¿Tienes ese tipo de pensamiento? Tu estilo de vida, tu manera de vivir, tu manera de comportarte, ¿está Cristo en ti? Porque el justo por la fe vivirá, dice. Ya no vivo yo, vive Cristo. Si vive Cristo en mí, entonces mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar ante las situaciones tiene que ser en Cristo. ¿Qué hubiese hecho Cristo en este momento? Por eso dice aquí, ¿o no conocéis a vosotros mismos que está Jesucristo entre vosotros, a menos de que estéis suspendidos, que estéis reprobados, que no hayáis pasado el examen? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Está diciendo que nosotros sí hemos pasado la prueba, nosotros sí hemos superado nuestras dificultades, nosotros sí hemos superado nuestras luchas, nosotros estamos aquí porque hemos sido aprobados por Dios para llevar el Evangelio a otro. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, no estamos suspendidos. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que yo aparezca aprobado. ¿Verdad? Cuando ves que gente recae al lado tuyo, tú parece que como que resaltas entre los que recaen. Pero no estamos ahí para parecer como que nosotros estamos firmes, como dice aquí. No para que nosotros, dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, como diciendo, ves, ellos están firmes, sino para que vosotros hagáis lo bueno, es decir, como testimonio, aunque nosotros seamos reprobados, aunque muchos piensen de que este no, que este sí, este está suspendido, nosotros nos mantenemos firmes, como dice el apóstol, en una línea. Hemos sido aprobados, pero aunque para muchos no lo seamos, nosotros estamos ahí para daros testimonio a vosotros. No para darnos, ves, yo soy el que la llevo, yo siempre he superado esto. No, porque estamos ahí para que seamos un bastón, una ayuda, un ayo, donde tú puedas apoyarte. Y decir gracias, hermanos, porque estoy todavía en la lucha, en el proceso. Y aunque nosotros no seamos reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Nada podremos contra la verdad, sino con la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender a examinarme. Pasa tus exámenes, a ver si tu manera de pensar, tu manera de vivir en Cristo, y veas si de verdad estás confiando en Cristo. He puesto aquí entre paréntesis, salgan a las misiones. Piensan, voy a examinarme, ¿tengo mente misionera? ¿Estoy capaz de renunciar a todo por servir al Señor? ¿Esperaré en Dios por una pareja? Hay algunos que se conocen, en remar pasa, pero se miran, se gustan. No le preguntan al Señor, ¿es mi pareja? ¿Será ella? No miran sus debilidades, sus fortalezas, no saben cómo reaccionas con los caracteres, cómo reaccionan con tal. No, y ahí. Y luego se van a convivir. Eso es lo que a mí más me choca. Y luego ponen en el Facebook, Dios es tan bueno, eres la pareja del siglo, y están en fornicación. No sé si me entienden. Oye, examínate a ver si estás en Cristo. Tu forma de vivir no puede hacer lo contrario a lo que Dios le agrada, porque estás tentando a Dios a que te castigue. No sé si me entienden. ¿No me están entendiendo? Tú prueba a tu pareja si es de Dios o no es de Dios. No puede ser. Y esa es, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estás en lo correcto, en lo que crees. Yo no entiendo eso de que se juntan, se aman y luego se destrozan. No estoy diciendo de que porque estén en Cristo no se destrocen, porque hay parejas también que tienen sus dificultades, pero están en Cristo, están los dos en el mismo sentir pasando sus dificultades. Pero cuando es un asunto carnal es otra historia. Bueno, que esperen en Dios por una pareja, manténganse en celibato, confíen en Dios que enviará los recursos. O sea, hay muchas formas en las que podemos probar si realmente estoy en la fe o empiezo a buscar, por ejemplo, no sé, tiene falta de plata y como no viene la bendición, pues agarro una pistola y me voy a asaltar un banco porque necesito plata. ¿Estás haciendo lo correcto o no? No,
tienes que hacer lo correcto y esperar en que Dios va a abrir puertas para que tú recibas la economía necesaria para suplir tus necesidades. Lo que no puedes hacer es usar herramientas del diablo, cosas que Dios rechaza para... ¿no? Jesús le enseñó eso a sus discípulos: mirad las aves del cielo, ellas no siembran ni ciegan, pero vuestro Padre las alimenta, como diciéndole: confiar en el Señor, que no va a faltar el sustento y el abrigo. Mirad los lirios del campo, ellos no hilan ni tejen, y ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, como diciendo: confíen en el Señor, no os preocupéis por esas cosas vienen. Pasa que como estamos influenciados por ¿cómo se llama eso? De los anuncios, de ¿no? La publicidad, nos hacen comprar cosas, como dice el Bombo Fica, que compró una podadora y vivía en un piso en un edificio. O sea, compramos cosas que no necesitamos, pero si examinamos todo, vamos a hacer lo justo, lo necesario, y eso nos va a librar de mucho estrés, mucha presión. Amén. Bueno, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Pónganse a pensar en la manera de vivir que tienen, si realmente agradan a Dios o no. Romanos 5:1. Este también es interesante. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante esto, lo estaba leyendo antes, y estoy justificado delante de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe, por medio de lo que he creído. ¿Y en quién he creído? ¿En quién he creído? En Jesucristo, amén. O sea, Jesucristo es el que me justifica delante de Dios, y Dios me ha aceptado por medio de Él, no por mis obras, no por lo que yo hago, sino que Dios me ha aceptado porque yo he creído en el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Estoy justificado pues por la fe. Por eso tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, qué bueno es que yo me presente un día delante del Señor y yo no tenga que ir con mis obras. ¿Entiendes? Es que yo me porté muy bien en remar y salí a venta y crucé una ancianita. No me puedo justificar con eso. Sino que Él, el sacrificio que hizo, es el que me justifica. Esto fue lo que hizo Jesús, mi Hijo, por ti. Por eso Dios me acepta, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por mí. Amén. Eso, cuando lo piensas, tiene tanto peso. ¿Qué voy a hacer yo? Dime una cosa, ¿qué puedo hacer yo que sea más apto que lo que hizo Jesús en la cruz? O sea, ¿con qué me justificaré yo delante de Dios? ¿Con dinero? Señor, yo te doy 1.000 millones de pesos. Porque al hacer eso ya estás invalidando el sacrificio de Jesús. O sea, y si te paras a pensar, ¿qué voy a hacer yo delante de Dios que sea más aceptable que lo que hizo Jesús? Dar su vida por todos nosotros. Por eso somos justificados pues por la fe. Versículo 2. Por quien también tenemos una entrada por la fe. Entiendan esto, tenemos una entrada por la fe a esta gracia, en la cual estoy firme, no me muevo de ahí, en esa gracia. Fíjense que dice que tenemos una entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos entrar en esa fe que Dios nos ha dado, podemos entrar a la gracia. ¿Tú sabes lo que es la gracia? Ser aceptados por Dios y recibir toda su herencia. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo. ¿Entienden eso? Es tremendo. Por esa fe tengo entrada a la gracia, en la cual estoy firme y no me muevo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Entiendan esto es súper importante entenderlo, porque algunos creyentes no saben por qué están pasando tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí?
que cuando soportamos las tribulaciones, mira, cuando tú estás pasando por una situación muy difícil, en esa prueba de la tribulación adquirimos paciencia. Alguien dice, Señor, dame paciencia. Y de repente te llega el típico hermano o la hermana que son unos pesados, que no los soporta, que no los quiere. Pero es una prueba. Porque la paciencia se adquiere a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. ¿Entiendes? Porque si desesperas, como decía Kiko el del 8, me desespera. Nunca pasaba la prueba. Pero aquí está diciendo que también me glorio en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, si yo estoy pasando por una prueba X, enfermedad, salud, de pareja, de matrimonio, de la que sea, yo tengo que esperar pacientemente en esa prueba. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando pasamos por eso? Dice que da a luz la esperanza. Entonces, si yo estoy pasando por una prueba de tribulación, estoy siendo paciente. Y entonces nace la esperanza en mí de confiar en el Señor. Por eso tenemos que aprender a gloriarnos en las tribulaciones. Cuando soportamos este tipo de dificultades, estamos siendo probados para que por medio de la paciencia veamos cómo nace la esperanza en Cristo Jesús. Amén. O sea, si tú no te sorprendas por la prueba de fuego, tú tienes que permanecer firme en la prueba, ser paciente ahí. Que las cosas parece que no se solucionan cuando llega una enfermedad, cuando llega una separación, cuando tu matrimonio está en crisis, cuando no consigues solucionar asuntos económicos. Tienes que ser paciente. Paciencia. Y la paciencia es la ciencia, el conocimiento de la paz. No hace falta que te vayas a un monte con los Dalai Lama, sino que tener conocimiento de cómo adquirir la paz. Y la paz se adquiere en el Señor, por lo que Él ha hecho. Y descansamos en Él. No al punto de ser unos flojos, ¿no? Pero sí descansar en Él sabiendo de que Él va a abrir puertas y cerrar puertas. Entonces, ¿qué nos recomienda el Señor, o sea, el apóstol? ¿Qué es lo que está diciendo? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Somos justificados por la fe, tenemos entrada por medio de la fe a la gracia, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y cuando vienen circunstancias difíciles, ¿qué ocurre? Estamos siendo probados. Porque hay personas que no aguantan. No aguanto más, dice. Y no adquieren paciencia. Tranquilo, say kirisi, man. Say kirisi. ¿Se dice así, no, hermano? Say kirisi. No te vuelvas impaciente. Las impaciencias a veces traen malas consecuencias. Acuérdense de Abraham y Sara. Dios le da una promesa, le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así que tranquilo, él no te podía tener hijos en su matrimonio. Y entonces pasó el tiempo y su esposa se volvió impaciente y le dijo a Abraham, se le ocurrió una gran idea, dice, ¿por qué no alquilamos un vientre? Eso está de moda ahora, ¿no? Bueno, de hace tiempo. Alquilar un vientre. Así tenemos un hijo. Y en esa impaciencia le da a su sierva, le da un hijo y nace Ismael, creo que es, ¿no? Ismael. Y ahí nace la nación árabe. ¿Por qué no esperó pacientemente en la promesa? Porque a veces nos impacientamos y buscamos soluciones alternas a lo prometido. Y luego cuando llega el tiempo de cumplirse la promesa, Dios le da a Isaac. Y bueno, ahí pasó, bueno, Abraham amaba a Ismael también, pero tuvo que ser echado del pueblo, se fue con su mamá, hubo un altercado entre las dos madres, y ahí vino la separación de los dos pueblos. ¿Por qué? Porque ella se volvió impaciente. Y a veces nos desesperamos. Y queremos todo rápido. Estamos viviendo en un país consumista y queremos que las promesas sean ya. Pero aquí está diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Amén.
Entonces, hermanos, si estás pasando por alguna tribulación, piensa que eso es una prueba, pero tienes que ser paciente, tranquilo. Amén. Gálatas 4:12 dice así. Gálatas 4:12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Es interesante esto, ¿no? Por causa de una enfermedad. Fíjense lo que está diciendo aquí en la carta. Ningún agravio me habéis hecho, yo me hice como vosotros, haceos como yo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, aquí está hablando de la prueba de la enfermedad. ¿Cuántos hay enfermos aquí? No hablo de una gripe, hablo de una enfermedad grave. Bueno, pues las hay. Yo tuve la oportunidad en Madrid de llevar una casa de enfermos de SIDA. Había muchos jóvenes morir. No sé si la llevé 5 o 6 meses, no me acuerdo, pero vi cosas horribles. Y esas personas son desechadas, ¿sabías? Primero porque son una carga económica. Alguien que está enfermo, aquí en Remar han venido gente a morir aquí. La familia no quiere nada de ellos. Ha estado toda la vida por ahí haciendo el flojo y vagabundeando, y ahora que está enfermo viene aquí a que nosotros... No, sigue con tu vida, le dice. Y he tenido gente que ha muerto en una cama en Remar. Y menos mal que ha muerto entre hermanos. Y no lo hemos despreciado, no los hemos desechado, no siendo nuestra familia. Yo entiendo, si me pongo en el lugar de la familia, entiendo que bueno, pues se han portado mal, han sido unos egoístas, no ayudaron en nada, yo eso lo entiendo. Pero cuando una persona está a punto de morir, lo menos que podemos hacer es ser cordiales porque ya se va. Pero atender a una persona en fase terminal de cáncer, por ejemplo, oye, todo eso es un gasto, ¿sí o no? Y aquí está diciendo que pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Entonces ellos experimentaban tal satisfacción de poder ayudar que incluso si le iban a dar hasta sus ojos. O sea, una forma de poéticamente decir que estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta por ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas personas que son desechadas? ¿No? Como dicen, ustedes no me despreciaron ni me desecharon. Cuando estás pasando por una enfermedad, a las drogas le llaman la enfermedad de las drogas. Para mí no es una enfermedad, es una perversión, pero bueno, uno no nace siendo drogadicto, uno se hace drogadicto. Claro, tiene consecuencias de enfermedades psiquiátricas, hay gente que se vuelve loca, produce enfermedades, sífilis, el SIDA, enfermedades incluso de muerte, ¿no? Y muchos han sido desechados. Hay familias que cuando el adicto se vuelve ya un degenerado, lo desechan. Y hay familias que lo reciben hasta... ¿Le paran los carros? Sí. Eso hay que hacérselos a todos, hay que pararle los carros. Si no, te roban, te mienten, te fusilan, te hacen lo que sea. Pero hay que pararle los carros, pero siempre atenderlos, buscarle soluciones. Y aquí el apóstol está experimentando eso, ¿no? Dice que por causa de una enfermedad, vosotros no me desechasteis ni me despreciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Hay personas que son, ¿cómo le llaman cuando no son así? ¿Qué frase se usa? ¿Repulsivo?
¿Cómo? ¿Cómo? Escrupuloso. Ay, tiene tuberculosis. No, no le des la cuchara, ¿no? Te produce ese... Eso pasa, es algo natural en nosotros, ¿verdad? Hay un rechazo. ¿Has rechazado a alguien enfermo? ¿Has despreciado a alguien que está enfermo? Bueno, pues aquí la iglesia dice que a él lo recibieron por una prueba que había en su cuerpo. Yo quiero hablarles a las personas que están enfermas. Yo no sé qué enfermedad era. Algunos dicen que es que cuando se le apareció el Señor en el camino, los ojos se le quemaron, que dice que le salió como costra. Dice que otros dicen que es el orgullo. Y dice, por eso él cuando escribía, alguien le escribía. En la cárcel él tenía a alguien que le escribía las cartas, que no veía. Pero hay enfermedades que producen rechazo y producen desprecio en los demás. Pero en la iglesia no debe de ser así. Claro, yo me imagino que él estaba pasando una prueba por su enfermedad. No sé cuál sería exactamente, pero aquellas personas que están enfermas muchas veces perciben el desprecio y el rechazo incluso de sus propios familiares por el costo económico, por la repugnancia de ver qué asco, porque hay enfermedades y enfermedades. Yo sentí una impotencia una vez, tuve una experiencia tremenda. Me iba con la bicicleta con otro hermano a evangelizar a los hospitales, después de trabajar a las 7, terminábamos la faena del día y agarrábamos la bicicleta. Éramos solteros, joven, tendría yo 27, 28 años por ahí. Y nos íbamos a los hospitales y resulta que llego un día con mi mochilita, mi Biblia, ahí, mis tratados, y toco una puerta y había una señora mirando hacia la ventana, mirando las luces. Y yo entré allí con una fe que movía montaña. Y cuando le digo, buenas tardes, y le toco así a la señora se da la vuelta. Oye, me vino un bajón. Porque ella, no sé, no tendría puesta el parche, pero tenía el ojo así, comido por dentro. O sea, no sé qué enfermedad era, pero no tenía el ojo, se le veía todo por dentro. Y lleno así como de una cuestión verde, de materia. Y cuando yo veo aquello, no sé a dónde se fue la fe, no sé. Pero yo sentí plop y no sabía cómo reaccionar. Me quedé como paralizado ante una enfermedad grave. Aquella mujer, me imagino lo que estaba, era una mujer bien adulta, ya era una mujer de harta edad. Y recuerdo que no sabía cómo reaccionar, no sabía decirle que Jesús te ama y que Dios tiene control de todas las cosas. Me voy a decir, ¿cómo va a tener control? Mira cómo tengo la cara. No sabía qué decirle, sentí una impotencia tremenda. Y lo único que sentí en aquel momento fue estar con ella y conversar y que ella, porque no había nadie ahí en la habitación. Estaba como desahuciada, no venían a verla, creo. Pero solamente el hecho de estar allí y no sentir el menosprecio, ni sentir, como dice aquí, el desprecio, ni el sentirse desechada, eso el ánimo de la persona, y luego ella lo agradece. Gracias, hijito, por estar aquí, acompañarme, qué bueno, porque eso lo agradece. Pero ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Cuando tengamos una prueba de enfermedad en nuestro cuerpo, no nos alejemos de la gracia en la que hemos creído. Si estamos anexos a esa enfermedad en el cuerpo, que aprendamos a ser como esta iglesia, que no desechamos y no menospreciamos, sino que estamos ahí aportando lo poco y nada que podamos para ayudar a aquella persona que está en necesidad. Eso es estar en Cristo Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los fuertes debemos de soportar a los débiles, para que ellos sean fortalecidos y encuentren el camino. Amén. Y qué bueno es que luego podamos arrojar luz sobre aquello. Amén. Entonces, estés enfermo o no estés enfermo, pongámonos siempre de la parte del Señor. 2 versículos más y termino. 2 Corintios 11, 19. Aquí yo veo todas las pruebas que pasó este hombre y yo estaba intentando, digo, bueno, a ver a cuál alcanzo yo, porque a veces algunos pasan una prueba de que no vino la mamá a verla, o no me llamó mi pareja, y se hunden en una depresión.
Otros porque el hermano no le saludó, se hunde. No sé, unas pruebas que dices tú, bueno, qué ridículo, ¿no? Vamos a ver algunas de las pruebas que tuvo que pasar este apóstol para que veamos que el listón está un poquito alto. Que no podemos sucumbir por pequeñas pruebas, circunstancias. Yo me imagino a este hombre produciendo fe en otros, diciéndole, oye hermano, yo he pasado por esto, hermano, no tienes que tropezar, tienes que seguir adelante. Y dice así, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro os tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. Yo soy más ministro, decía él. En trabajo más abundantemente. En azotes sin número. ¿Sabe lo que es azote sin número? No es una nalgada, ¿eh? Ahora váyase para casa. No. Azote sin número. En cárceles más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he tenido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. ¿Saben lo que es una vara, no? 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado, ¿se acuerda? Cuando fue apedreado en Listra, creo que fue, y llegaron los discípulos y lo sacaron pensando que estaba muerto, y entonces él dice, bueno, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Por eso decía en el versículo anterior que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Entonces él, cuando estaba siendo apedreado, imagínate qué prueba, hermano. Era para decir, no, yo esta religión, no, yo la misa del domingo. Allí por lo menos me dan una galleta y vino. Pero no, dice que fue apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en la isla de Malta, ¿se acuerdan? Y encima le pica una víbora, creo. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed y en muchos ayunos y frío y desnudez. Eso para que vean las bendiciones. Algunos dicen, bendecido en el Señor. Pero aquí el apóstol está diciendo, miren, las pruebas vienen de diferentes formas y diferentes maneras. Yo que he estado en las misiones y que estoy en misiones todavía y que llevo casi 23 o 22 o 21 o 20, los que sean en misiones, he pasado por unas circunstancias tremendas. Hambre, sed, frío, desvelos con ladrones. He visto cosas. Yo hay muchas de estas cosas que las veo. He entrado en cárceles, me he visto perseguido. Y son pruebas. ¿Sabes por qué se convierten en pruebas? Porque hemos decidido vivir en Cristo y no renunciar al estilo de vida que hemos recibido en Cristo Jesús. La fe en la que yo he creído me lleva a vivir de esa manera. Y son pruebas. Y cuando nosotros nos comparamos con estos listones, no podemos poner pruebitas pequeñas, hermano. No puedes tropezar con una pepa de aceituna o una pepa de palta, hombre. Pruebas, circunstancias en las que tú tienes que decidir si eres de Cristo o no. Porque cuando empiezas a ver las dificultades, esta religión es muy dura. No estamos hablando de religión, hermano. Estamos hablando en lo que tú has creído. ¿En quién has creído tú? Entonces tienes que superar todas las pruebas, porque hay una meta al final y tenemos que llegarla. Sean ríos, dificultades, naufragios, aunque te den tres latigazos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, hambre y sed, y en muchos ayunos, frío y desnudez. ¿Sabes por qué él pudo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque en todo y por todo he sido enseñado a padecer necesidad y a tener abundancia, a padecer desnudez o a tener de todo. En todo y por todo he sido enseñado.
Y luego viene la frase tan famosa que a todos nos gusta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para poderlo todo en Cristo tienes que pasar por todas estas cosas. ¿Entiendes? A mí alguien me dijo una vez, yo no entiendo, un tipo malo me dice, yo no entiendo cómo tú dejas tu tierra, tu parentela, tu comodidad, para venir a meterte aquí con estos 25 metráforos, me dice. Metráforos en Costa Rica son delincuentes o drogadictos. El tipo no le cabía en la cabeza cómo alguien puede renunciar a todo, su trabajo, su familia, su estatus social, su comodidad, para venir a meterse en una habitación a cuidar a 25 drogadictos. Yo le dije, bueno, pues la única respuesta que hay es por amor a Cristo. Por eso dice, trabajamos por amor a Dios y al prójimo. Amén. Entonces, si nosotros somos capaces de tolerar a los necios, siendo nosotros cuerdos, a los locos, nos dan de bofetadas, se aprovechan de nosotros, nos explotan en el sentido de lo que hace el sistema, para eso sí lo aceptamos. Pero cuando tenemos que vivir de la manera de Cristo, no, eso no. ¿Saben que en España se reían de remar y nos acusaban de locos porque vivíamos en los garages? ¿Saben lo que son los garages? Hay muchos pisos en España que tienen su casa arriba y abajo tienen el garage donde va el auto. Bueno, nosotros dejábamos el auto fuera, forrábamos, hacíamos tal y hacíamos piezas y ahí vivíamos y nos decían, los locos. Claro, porque vivían en una burbuja de comodidad, pero cuando se rompió la burbuja y la gente ya no podía pagar el piso, no había trabajo, estaban endeudados con las cuotas, se habían endeudado con el piso de la casa, el auto, el perro, la moto y lo que fuera, empezaron a verse que ya no alcanzaban a nada. ¿Y saben qué hacían? Usaban el garage para hacer vivienda. ¿Entiendes? Bendita locura, hermano. Así que nosotros hacemos de todo y no nos importa lo que digan, porque si, como dice aquí, toleramos a los necios, ¿cuánto nomás nosotros si hacemos las cosas que están dentro de la voluntad del Señor? Es decir, padecemos tribulaciones por causa del reino. Termino. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad. ¿Sabe lo que es ejercitarse, cierto? ¿A cuántos les gusta verse su musculito aquí? O su... ¿cómo le llaman esto? Las caluguitas. A las chicas verse bien paraditas, sus muslitos, no sé qué. Tienen que ejercitarse, ¿sí? Algunos quieren tener cuerpito, pero no no levantan ni... Bueno, aquí está diciendo, desecha las fábulas y de vieja. A veces nos ponemos a hablar de historia. Creo que hay una almita aquí, hay una penita por aquí, hay una... Vamos a dejar esas historias esos cuentos de vieja y ejercitémonos, dice, para la piedad. Aquí la piedad no es de tener misericordia para con los demás, se está refiriendo a las cosas de Dios, que también entra piedad por los demás, pero dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, entiende bien esto, para todo aprovecha. Cuando tú te ejercitas para las cosas de Dios, para todo aprovecha. Y hace dos paréntesis, dice, tiene promesa de vida eterna, de vida presente, y de la venidera. Es decir, cuando nosotros nos ejercitamos en las cosas de Dios, nos sirve para esta vida y para la otra. Así que vamos a dejarnos de tanto musculito, de aparentar, de que estamos cachas y impresionar a no sé quién, porque algunos se impresionan a sí mismos. Y si realmente quieres impresionar a alguien, impresiónalo por medio de la piedad. Busca de Dios, ora, ayuna, padece por causa del reino de los cielos, porque te va a servir para esta vida y para la próxima, dice el apóstol. Yo creo en esta palabra. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Es decir, por la causa de Dios, por pasar este tipo de pruebas, yo me estoy ejercitando.
Por esto mismo trabajamos, pasamos pruebas, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí esto también me dio un poco de... Es Salvador de todos los hombres y mayormente de los de la fe. ¿Cuántos son de la fe aquí? Y bueno, entonces yo, hermano, entiendo que tengo que fortalecer mi fe, ejercitar mi fe en Él. Está bien hacer ejercicio, está bien la vida saludable y todo eso, pero hermano, tenemos que procurar esforzarnos en la piedad, en lo que es las cosas de Dios, porque me va a servir para esta vida y me va a servir para la próxima. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces, los de la próstata.